Voy a hablaros del escroto agudo, que es un síndrome definido por un dolor agudo del escroto o de su contenido y que se acompaña, según la causa que lo provoque, pues de otros síntomas que nos podrían orientar. En la práctica clínica debe manejarse esta entidad como un diagnóstico diferencial que nos permita identificar causas de escroto agudo que puedan comprometer por su naturaleza la viabilidad del testículo en pocas horas y distinguirlas de aquellas causas pues, que no tendrán este problema. Para esto es muy importante conocer las etiologías, ¿no? Entonces hay una división etiológica que puede ser la siguiente. Escroto agudo de causa infecciosa, que puede agrupar causas muy frecuentes como la epididimitis y la orquitis, y causas menos frecuentes pero muy graves como la gangrena de Fournier. Otro grupo importante también es el escroto agudo de causa vascular, que incluye la torsión de cordón espermático, la torsión de apéndices testiculares, el varicocele, el infarto testicular y otras causas probablemente menos frecuentes como bueno, trombosis de la vena espermática, etc. Un grupo importante, pero con un diagnóstico evidente, es la causa traumática, que puede causar un hematocele, y este hematocele causar un escroto agudo, la avulsión escrotal, etc. También causas sistémicas pueden presentarse con un escroto agudo, dar esos síntomas genitales que nos llevan a valorar al paciente de esta manera, como un paciente con escroto agudo. Las vasculitis, característicamente la vasculitis gangrenosa juvenil del escroto y la púrpura de Sjögren-Leingenök pueden dar este tipo de cuadros. Y luego otras causas sistémicas medicamentosas, el eritema multiforme, etc. Causas que por contigüidad también podrían causar un escroto agudo son muy típicamente la hernia inguinal y también el hidrocele. Hay una causa miscelánea o un grupo de causas que se agrupan bajo el nombre de miscelánea que podría incluir tumores de testículo, otro tipo de neoplasias paratesticulares, la necrosis grasa, etcétera, etcétera. A la hora de enfrentarse a un paciente que acude a nosotros con un escroto agudo, deberíamos, como dije antes, identificar esas causas que pueden causar un peligro para la viabilidad del testículo, y para ello es bueno dividirlas en 4 grupos, contando con la clasificación que acabo de explicar. El primer grupo sería el grupo infeccioso, fundamentalmente las epididimitis y las orquitis. Y luego las causas vasculares, que agrupan la torsión del cordón espermático y la torsión de hidátides. La miscelánea se puede tratar o se puede enfocar de otra manera, independientemente de estos 3 grupos, porque normalmente se presenta con síntomas o antecedentes evidentes que nos orientan sobre la causa que lo provoca. Las 3 primeras, la epididimitis y las causas vasculares, que incluyen la torsión del cordón y de las hidátides, por su solapamiento, por su parecido clínico y por su frecuencia, de hecho en edad pediátrica pueden llegar a ser el 90-95% de los casos. Por todo esto y por las implicaciones que tiene su correcto diagnóstico, nos centraremos para un enfoque clínico correcto en distinguir estas 3 causas de escroto agudo. La epididimitis y la orquitis consiste en la inflamación del epidídimo, del testículo o de ambos, lo cual sucede con cierta frecuencia. Es una patología prevalente, especialmente en varones pospuberales, en los cuales puede alcanzar más de las 3/4 partes de las causas de escroto agudo. En edad pediátrica es menos frecuente, en torno a un 10% de los casos de escroto agudo se deberían a esta patología. La etiología varía según la edad, puede ser vírica, puede ser bacteriana, pero según la edad hay etiologías, gérmenes y factores predisponentes característicos. Entonces, en la infancia, las anomalías genitourinarias suelen estar relacionadas con este tipo de inflamación. En los varones adultos jóvenes hay que tener muy en cuenta las enfermedades de transmisión sexual y otras manifestaciones como las prostatitis y los gérmenes que las causan, es decir, la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae y el ureaplasma urealyticum. En pacientes varones
adultos que no entrarían en ese grupo de edad de las enfermedades de transmisión sexual, hay que tener muy en cuenta la obstrucción infravesical, es decir, el adenoma de próstata, también las prostatitis, las infecciones urinarias bajas y la instrumentación de la vía urinaria, tanto con sondas como con pruebas diagnósticas como cistoscopias, etc. Y en este caso el origen de las bacterias es intestinal y son normalmente Escherichia coli, Streptococcus faecalis, etc. La clínica de la epididimitis y de la orquitis es un escroto agudo, un dolor intenso, brusco y agudo en el escroto, normalmente en un hemiescroto, según el lado afecto, y se acompaña de tumefacción, de eritema, de edema en esa zona. La palpación es muy dolorosa, duele el epidídimo, duele el testículo y a veces no se distingue la división entre testículo y epidídimo porque forman un bloque inflamatorio, y a veces duele también el cordón espermático. Hay un signo característico que es que el dolor alivia al relajar la tensión sobre el cordón espermático, es decir, al elevar el testículo. Esto se conoce como signo de Pren y podéis ver en la tabla que es un signo que se debe explorar para distinguirlo de otras causas de escroto agudo, sobre todo de la torsión del cordón espermático. ¿Qué estudios se deben llevar a cabo para diagnosticar o para estudiar esta patología? Pues estudios de laboratorio, hemograma, porque a veces hay fiebre, y un estudio de la orina con sedimento y cultivo. Según el grupo de edad también se puede valorar un exudado uretral. La ecografía escrotal es una herramienta útil para diagnosticar esta patología y distinguirla sobre todo de las patologías de origen vascular. Debe tratarse con medidas generales en todas las etiologías, es decir, colocar un suspensorio para simular o remedar ese signo de Pren que alivie el dolor, aplicar frío local, reposo, etc. Si la orquitis es viral, lo cual se da frecuentemente en las parotiditis en edad pediátrica, el tratamiento es sintomático. Si existe una sospecha de un germen específico como brucela o tuberculosis, debe hacerse también un tratamiento específico. Cuando existe una sonda vesical, además de las bacterias previamente mencionadas de origen intestinal, hay que tener muy en cuenta que hay la posibilidad de que haya una contaminación por un Staphylococcus aureus y tratar en consecuencia. Como decíamos, en niños, en varones homosexuales y en pacientes mayores de 40 años, debe tenerse en cuenta esas bacterias de origen intestinal y tratarse según las resistencias locales con ciclos de antibióticos que duren 2 semanas. En pacientes varones jóvenes, en adolescentes y menos de 40 años, se debe tratar como si fuera una enfermedad de transmisión sexual con los antibióticos indicados para estas patologías. Combinaciones de doxiciclina y ceftriaxona, de acitromicina y ceftriaxona, o bien ciclos de monoterapia de un único antibiótico, de una quinolona habitualmente, levofloxacino y ofloxacino. La torsión del cordón espermático consiste en una rotación del cordón sobre su eje longitudinal, lo cual provoca una interrupción del flujo sanguíneo al testículo y por lo tanto un compromiso vascular. Esto tiene implicaciones puede tener implicaciones en la fertilidad y puede, si no se resuelve espontáneamente, algo que puede suceder pero no es probable, es una emergencia quirúrgica. La viabilidad del testículo en isquemia completa, y esto es importante conocerlo por el manejo clínico, es en torno a unas 6 horas, a partir de las cuales las lesiones isquémicas y por congestión suelen llevarnos a una atrofia testicular o a una necrosis que nos llevará a un testículo no viable, ¿no? Esta patología tiene 2 picos de incidencia, uno en el primer año de vida, y suele ser una torsión extravaginal, y otra en la adolescencia, bueno, entre los 12 y los 18 años, y es habitualmente una torsión intravaginal. La clínica, como todas las entidades de las que estamos tratando, es de inicio un escroto agudo, pero especial por las características específicas que tiene esta patología. Es frecuente que los pacientes que se nos presenten con un escroto agudo de causa vascular, que esté causado por una torsión del cordón, hayan tenido episodios previos y especialmente
es más frecuente si los testículos no han sido descendidos, si no están en la bolsa escrotal. También es frecuente cuando se hace la anamnesis encontrar situaciones gatillo, como por ejemplo un ejercicio intenso, el frío incluso, un movimiento rápido o bien el sueño también puede ser una situación gatillo para la torsión del cordón espermático. La clínica consiste en un dolor brusco muy intenso en el escroto que se irradia hacia las zonas características del testículo, es decir, hacia la ingle por el cordón espermático, incluso puede llegar más alto a la región abdominal y con un cortejo vegetativo evidente, con náuseas, incluso a veces con vómitos, etc. También están presentes, igual que en la epididimitis y en la orquitis, tumefacción, edema y eritema locales, ¿no? en el lado afecto. El testículo presenta lo que se conoce como signo de Guberner, que es una ascensión y horizontalización del testículo. Y el reflejo cremastérico está abolido y el signo de Pren ausente, a diferencia de la epididimitis y de la orquitis. Las pruebas complementarias que se deben emplear para diagnosticar esta patología son la ecografía Doppler del testículo y la gammagrafía. En la práctica clínica lo que se usa es una ecografía, porque la gammagrafía, aunque es una buena técnica y tiene una alta sensibilidad y especificidad, no está al alcance de todos los centros. Es raro incluso que en la mayor parte de los centros se pueda acceder de una manera urgente, como exige esta patología, a esta prueba. El tratamiento de la torsión del cordón espermático, incluso de su sospecha, aunque no esté confirmada, es la exploración quirúrgica urgente del escroto para detorsionar el testículo y poder recuperar o poder asegurar la viabilidad del testículo en un futuro. Los apéndices testiculares son restos mullerianos y wolffianos que hay en la superficie del testículo. La torsión de estos apéndices causa un escroto agudo, especialmente en edad pediátrica, pudiendo llegar a ser hasta el 35% de los casos de escroto agudo, y la segunda causa de este síndrome, como ya digo, en edad pediátrica. El pico de incidencia está entre los 7 y los 12 años, y su clínica, al igual que las otras dos patologías previamente mencionadas, es un escroto agudo. Es un dolor brusco, pero selectivamente en el polo superior del testículo, habitualmente no irradiado a la misma zona que el dolor producido por una torsión del cordón espermático, y habitualmente estos pacientes no se presentan con un cortejo vegetativo tan evidente como el de la torsión de testículo. El edema y el eritema locales están también presentes, pero existe un signo muy característico que consiste en la visualización a través del escroto del apéndice torsionado y con una coloración azul, cianótica por la isquemia. Se conoce este signo como el signo de la gota azul. El testículo es un testículo móvil, a diferencia del testículo torsionado, que presenta, como ya dijimos y como se ve en la tabla, el signo de Guberner, y tiene un reflejo cremastérico ese escroto, no está ausente como en la torsión del cordón espermático. Las pruebas complementarias que se emplean fundamentalmente son la ecografía Doppler para tratar de demostrar la ausencia de flujo en la hidátide o en el apéndice testicular y, muy importante, su presencia en el resto del testículo. El tratamiento de la torsión de apéndices testiculares es sintomático. Para hacer un tratamiento sintomático de esta entidad debemos de estar absolutamente seguros de que la torsión es solamente de estos apéndices y no del testículo, para lo cual debemos basarnos en pruebas complementarias, en esa ecografía Doppler de la que hablábamos y que nos demuestre un aporte de sangre al teste y ausencia al apéndice. Si tenemos la más mínima duda diagnóstica, debemos hacer una exploración quirúrgica urgente, porque este diagnóstico diferencial incluye la torsión del cordón espermático, y esa patología, como ya hemos explicado previamente, puede comprometer la viabilidad futura del testículo. Una vez explicadas estas causas de escroto agudo que deben ser distinguidas, identificadas para poder distinguirlas
sin duda, por las implicaciones que tienen en la viabilidad del testículo, nos dedicaremos a otras causas distintas de escroto agudo que, o bien porque son menos frecuentes o menos importantes para el testículo, pues se estudian aparte y con menos detenimiento. Hablaremos primero del hidrocele, que consiste en la acumulación de líquido entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Puede estar relacionado con radiación, con traumatismos, con tumores, con inflamaciones del testículo, pero también muy frecuentemente la causa es idiopática. El diagnóstico es clínico, con una característica transiluminación del líquido acumulado en la vaginal, y ecográfico. Y el tratamiento es un tratamiento quirúrgico electivo, no urgente. El varicocele es otra entidad que puede causar un escroto agudo. Consiste en la dilatación del plexo venoso pampiniforme, que es el que recoge el retorno venoso del testículo, y es mucho más frecuente por un motivo anatómico en el lado izquierdo que en el derecho. El 10% de los varones tienen un varicocele, aunque no les cause un escroto agudo, y en los varones infértiles este porcentaje asciende hasta aproximadamente un tercio de los varones. Se puede presentar el varicocele como una masa o sensación de pesadez más marcada en bipedestación que en sedestación o en decúbito, que es palpable y que aumenta con las maniobras de Valsalva. El diagnóstico, al igual que el del hidrocele, es clínico y ecográfico, y el tratamiento también quirúrgico electivo, aunque no necesariamente tiene por qué tratarse quirúrgicamente, y no es urgente. Los quistes de epidídimo son otra causa relativamente frecuente de escroto agudo, o por lo menos de dolor escrotal, en varones en un rango de edad amplio. Son restos embrionarios o bien ectasias de los conductos, conocidas como espermatocele. El diagnóstico, al igual que las otras causas ya explicadas en este bloque, es clínico y ecográfico, y también, como esas causas, el tratamiento no es urgente y si se decide operar es un tratamiento electivo. La gangrena de Fournier es una causa infecciosa de escroto agudo. Es una infección necrosante, rápidamente progresiva y que se inicia con una puerta de entrada en el área perineal. Los pacientes que presentan esta patología, que es una patología grave, son normalmente pacientes con una inmunosupresión de distinto origen, pues por etilismo, porque son pacientes diabéticos o porque tienen una inmunodepresión farmacológica. También normalmente hay una patología genitourinaria asociada o bien una patología anorrectal, abscesos perianales, etcétera, etcétera. Esta entidad se presenta normalmente en estos pacientes complejos que ya hemos comentado, como un dolor intenso penoescrotal con afectación del estado general, con fiebre, en ocasiones con criterios de sepsis grave, y a la exploración se observa eritema, edema, enfisema subcutáneo, que es un signo muy característico de la gangrena, de la infección necrosante del tejido subcutáneo, y muchas veces placas necróticas en la piel del pene, del escroto y a veces de áreas más extensas. El tratamiento sí es urgente, es un tratamiento quirúrgico que consiste en hacer un desbridamiento quirúrgico amplio y que debe ser apoyado por medidas de soporte hemodinámico y antibiótico intravenoso. Los tumores de testículo, sobre todo los tumores de células germinales, son causa o pueden ser causa, en el 10% de los casos, pueden presentarse como un escroto agudo, por un infarto que cause el tumor, por una hemorragia o bien porque estén causando una torsión del cordón espermático. El tumor de testículo es el tumor sólido más frecuente en varones entre los 15 y los 35 años. El diagnóstico es clínico, a la palpación se palpa habitualmente un nódulo duro en el testículo, y ecográfico, con una sensibilidad muy cercana al 100%. El tratamiento es quirúrgico, no es urgente, pero sí necesita una cierta preferencia. Otra causa de escroto agudo que debemos tratar, aunque es bastante infrecuente, es el infarto testicular. Tiene una etiología incierta y habitualmente se da en pacientes, en varones adultos. La clínica es un dolor brusco, un escroto agudo, al que no se asocia fiebre habitualmente, con una exploración totalmente inespecífica. Por ello, el diagnóstico del infarto testicular debe hacerse con pruebas complementarias, es decir, es un diagnóstico radiológico.
Algunas veces requiere tratamiento, otras no, y cuando requiere tratamiento puede ser un tratamiento quirúrgico, además del sintomático médico. Los tumores epididimarios y paratesticulares son una causa rara de tumoración intraescrotal y por lo tanto una causa rara de escroto agudo. Se dan en el adulto joven y son habitualmente benignos. Lo más frecuente es el adenoma quístico. El diagnóstico habitualmente es histológico porque estos tumores, por una sospecha de tumor de testículo o por una duda razonable, se someten a cirugía. Otras causas bastante infrecuentes de escroto agudo son el edema escrotal idiopático, que es una entidad que habitualmente se resuelve espontáneamente y de manera gradual, la necrosis grasa del escroto, que se da en niños con una constitución pícnica y no requiere un tratamiento específico, la vasculitis gangrenosa juvenil del escroto, de la que ya hemos hablado previamente, y que tiene unas lesiones características en la piel del escroto de aspecto necrótico y que normalmente se da en varones jóvenes después de un proceso respiratorio, de una faringoamigdalitis o de un cuadro gripal. Otras causas todavía menos frecuentes son la fiebre mediterránea familiar, la púrpura de Schönlein-Henoch, la tromboflebitis de la vena espermática o la vaginalitis meconial. A modo de resumen, para el manejo clínico se puede hablar de unos criterios de derivación hospitalaria en los pacientes que presenten un síndrome de escroto agudo. Dividiremos la derivación hospitalaria en dos grupos, la derivación hospitalaria urgente y aquella que no lo es. ¿Cuándo se debe derivar un paciente de modo urgente al hospital por un escroto agudo? Primero, si existe una sospecha de torsión testicular. Si hay una epididimitis o una orquitis aguda con fiebre, con afectación del estado general en pacientes de riesgo, es decir, en pacientes inmunodeprimidos por diabetes, por fármacos o por otras causas. Cuando existe una gangrena de Fournier también debe ser una derivación urgente al hospital, o bien si hay una duda diagnóstica, especialmente si esa duda incluye o bien la gangrena de Fournier o la torsión del cordón espermático. El resto de las causas de escroto agudo, es decir, una vez que se hayan descartado las causas que nos obligan a hacer una derivación hospitalaria urgente, el resto de las causas deben ser valoradas por urología, pero no de manera urgente.